Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a hablar de este empresario. Se llama Alan Turing. Como ya les he comentado yo, cuando hablamos de grandes empresarios, va con la finalidad de que nos motive, nos motive a ver reflejado el triunfo de otras personas, esa motivación que tuvieron para llegar a ese lugar en el que están ellos, a esos niveles. Todos podemos llegar, aunque seamos microempresarios. El chiste es dar el primer paso. Y aquí esto lo hago yo con el fin de que nos motivemos y que veamos, no para compararnos, no para sentirnos menores, sino simplemente para ver esa grandeza y esas ideas, porque a veces viendo el comportamiento de otras personas, pues nos podemos dar una imagen de lo que es. Y aquí Alan Martinson Turing, que fue un matemático, lógico, informativo, tenía teorías. Eso un día vamos a hablar sobre las teorías, porque ahí es donde está fundamentado la persona que es científica, a la que se le puede llamar científica, es la que llega a verificar una teoría, y él era, por lo menos aspirante a querer hacer teorías. Era un teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo, maratoniano y corredor de ultradistancias, comentaban. Su origen era británico y es considerado como uno de los padres de la ciencia de la computadora y precursor de la informática moderna. Como ven, él va a nacer el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, Londres, en el Reino Unido. Él va a fallecer el 7 de junio de 1954 en Wiltshire, en Reino Unido. Toda esa educación que tuvo la obtuvo en la Universidad de Princeton en 1936 hasta el 38, dicen que estuvo ahí. Y la trayectoria que este hombre va a hacer, fíjense en ese resultado por los cuales ahora nos podamos estar viendo, para que vean la importancia de este hombre, porque gracias a él, gracias a esos avances en la informática, es que estamos aquí pudiendo contactarnos, y yo dándome esa oportunidad, claro, bajo su autorización, de entrar a sus hogares, poder platicar, porque yo no siento que estoy platicando con una cámara. Yo los estoy viendo a cada uno como que estuvieran sentados enfrente de mí o parado observándome, ¿sí? Y eso a mí me hace sentir también acompañada, y estoy aprendiendo de ustedes, porque yo también estoy haciendo pues mis proyectos, también tengo esos proyectos de poder salir adelante, y gracias a ustedes, a ese apoyo que tengo, al estar dando me gusta, al estar enviando mis videos, o simplemente al estar permitiendo que yo penetre en sus hogares, eso hace la diferencia. Pues eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿En qué? En lo que ustedes saben hacer. Yo sé hablar, ¿sí? Yo sé un poquito de cultura porque no sé mucha, ¿sí? Yo soy un eterno aprendiz. Yo estoy aprendiendo con ustedes, y entonces aquí cuando vemos a estos hombres, aprendemos toda esa trayectoria que ellos tuvieron que hacer a lo largo de sus vidas para ir manejando, pues ese trayecto que tenían que dar. Dicen que durante la Segunda Guerra Mundial él trabajó descifrando el código nazi, particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección naval Enigma de Bletchley Park. Se ha estimado que su trabajo acortó toda la duración de esa guerra, porque entre 2 y 4 años las redujo por haber descifrado todos esos códigos. Aquí se va a ir viendo que tras esa guerra diseñó uno de los primeros computadoras electrónicas programables digitales en los laboratorios nacionales de física en el Reino Unido, y poco tiempo después construyó otras de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computadora y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de todos los conceptos de algoritmos y de computación. La máquina Turing formuló su propia versión, que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de George Turing de 1936. En el campo de la inteligencia artificial también trabajó. Es conocido sobre todo por los conceptos de la prueba Turing de 1950. Un crítico
según el cual pudo dar respuestas a las pruebas que son indistinguibles de un ser humano. La carrera de Turing terminó súbitamente tras de ser procesado como sexual, como una persona homosexual. Fíjense en que aquí cómo está esto. Hay veces que no les han dado oportunidad, nomás por tener una preferencia sexual, supuesto que esto no tiene nada que ver con la persona inteligente. También le pasó a Michel Foucault, al que ya hemos hablado cuando hablamos en la historia clásica de la locura, ¿se acuerdan? Él también era homosexual y también tuvo ese mismo problema. Pues aquí, al estar censurado por su homosexualidad, que fue en 1952, 2 años después de su condena, pues él muere. Según las versiones oficiales, tal vez fue por suicidio. Sin embargo, su muerte ha dado lugar a otras hipótesis, inclusive la de haber sido envenenado accidentalmente, que él mismo se haya envenenado con una manzana, por ahí se comenta. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Sin embargo, su muerte ha dado lugar a otras hipótesis, incluidas la de ese envenenamiento accidental que yo les estoy comentando, pues el 24 de diciembre del 2013, la reina Isabel II del Reino Unido promulgó el edicto por el cual se exoneró oficialmente al matemático, quedando anulado todos los cargos en su contra. O sea, que la reina Isabel II lo liberó de todo ese bullying sexual que se les dio. Entonces, aquí, pues imagínense, al dar esa orden la reina, automáticamente entra en ese pasaje que considera la ciencia para ser aceptados, porque una de las características para ser un científico o tener algún grado, todo tiene que ser ungido por un rey, ungido por el papa o ungido por academias, por instituciones. Así es, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos tenemos que ser ungidos, tenemos que ser reconocidos para tener un título. Y si no tenemos ese título, no somos reconocidos como tales, no nos dan esa categoría si no se tiene ese título. Pues así le pasaba a esas personas. La solución de los problemas que él hizo se traduce como un problema de decisión. Fue un reto en lógica simbólica para encontrar algunos logaritmos generados que se iban a considerar como una fórmula de cálculo en primer orden. Es un teorema. El problema fue planteado inicialmente por Leibniz en el siglo XVIII, luego construido una máquina de cálculo por David Hilbert, formalizando todo este problema en el séptimo Congreso Internacional de las Matemáticas. Eso ocurrió en 1928 en Bolonia. Planteado la búsqueda de este proceso algorítmico válido para darle solución a las posibles cuestiones de matemáticas a través de 3 preguntas. ¿Las matemáticas son completas? ¿Son las matemáticas consistentes? ¿Son las matemáticas divisibles? Estas preguntas, si bien Hilbert suponía que las respuestas a estas preguntas siempre eran afirmativas, Krull-Golden, mediante los teoremas de incompletitud, demuestra que las 2 preguntas podrían ser no, ya que tal afirmación sería Gödel. En cualquier formalización se considera que las matemáticas que sean lo bastante fuerte para definir un concepto, tanto en los números naturales, se le puede construir como una afirmación que ni se puede demostrar ni se puede refutar dentro de este sistema, mientras que en el primero se afirmaría primero, ningún sistema consistente se puede usar para demostrar el mismo. Estas son algunas de las tesis que este hombre estuvo elaborando en todo ese trayectorio. La mayor parte de 1937 a 38 la pasó en la Universidad de Princeton, estudiando bajo la dirección de Alonzo Church, y dicen que en 1938 al 39 vivió en Inglaterra y estudió la filosofía de las matemáticas. En 1938 va a obtener ese doctorado en Princeton y en un discurso introdujo el concepto de hipercomputación. Él fue el que inventó esta definición.
o esa se la dio, en el que ampliamente la máquina de Turing, con la que las llamadas máquinas Orange, las cuales permiten un estudio de todos los problemas para que los que existen siempre tengan una solución algorítmica. Tras su regreso a Cambridge en 1939, asistió a la conferencia de Lurch Lowen-Wilken sobre lo que se estaba basando las matemáticas en ese tiempo. Ambos discutieron y mantuvieron un vehemente desacuerdo, ya que Turing defendía el formalismo matemático y Wittgenstein criticaba que las matemáticas estaban sobrevaloradas y no descubrió ninguna verdad absoluta. Todo este estudio que se hizo sobre las primeras computadoras, en 1945 al 48, Turing vivió en Lismore, Londres, donde trabajó en los laboratorios nacionales de física y empezó a trabajar sobre el diseño ACE, que es la computación automática. Paralelamente existía un proyecto similar en Estados Unidos llamado EDPAC de von Neumann. El ACE de Turing se diferenciaba en que incluía la implementación de funciones matemáticas en circuitos electrónicos. Pues como ven, toda esta información se ve interesante y toda su biografía es amplísima. Aquí también él hizo un programa especial para ajedrez en computación. Eso lo vamos a ver cuando veamos una serie que por ahí les tengo guardadita sobre ajedrez. Esto está muy interesante. Lo único que estoy esperando es un libro que mandé a pedir a México y que pues nada más que me llegue y lo lea yo, vamos a escribir sobre esa serie que está pasando acerca del ajedrez, que es una cosa muy interesante. Y aquí ya vimos que se está conectando con Turing, porque todo este primer programa que hace en 1948 hasta el 50 va a ser ese conjunto antiguo del compañero, donde empezó a escribir ese programa de ajedrez para un ordenador que aún no existía en 1952. Trató de implementarlo y por falta de un potencial en el ordenador no fue capaz de ejecutar dicho programa, y en su lugar Turing jugó una partida en la que se produjo manualmente los cálculos que hubieran hecho que el ordenador se hubiera llevado a feliz término. Pues miren, todo esto ha sido todo por hoy. Ya les comento que aquí es motivar a que investiguemos, y qué mejor que a las personas que les haya interesado ese tema se metan a internet, se metan a investigar toda la vida de Alan Turing, para que vean qué interesante es toda esa trayectoria que dejó este hombre. Pues pasen un buen día, y pues si les gustó este video, pues pónganle un like, porque eso me ayudaría mucho para estar en esta plataforma. Que pasen un buen día y nos veremos en el próximo video.